Buenos días. Iniciamos el día con las noticias financieras más importantes para el día de hoy. Peso continúa a la expectativa de la política monetaria de Banxico. Crecimiento económico en México, el más bajo con el presidente López Obrador en 36 años. Las condiciones climatológicas ayudaron a bajar la inflación. Te decimos cuál fue el resultado. Bajan las tasas de CETES. Te decimos cuánto bajaron. En oportunidades de inversión, mega apuesta de gigante tecnológico en México. Te decimos de quién se trata. En el calendario económico será un día tranquilo en anuncios relevantes. El índice, precios y cotizaciones, esto y más, el día de hoy. Arrancamos. El día de hoy y en estos momentos, el dólar se cotiza en 19.41 pesos por unidad. Hemos visto que recién está iniciando el día de hoy. Vemos cómo se empieza a comportar nuevamente nuestra moneda, el peso mexicano, a la alza, lo cual pues sigue manteniendo un rango interesante entre los 19.31 y los 19.44 pesos por cada billete verde. El sentimiento sigue neutral, es decir, seguimos a la expectativa de lo que nos diga el Banco de México el día de mañana. Crecimiento económico con el presidente López Obrador es el más bajo en los últimos 36 años desde el gobierno de Miguel de la Madrid. Probablemente muchos de ustedes no se acuerden. Sin embargo, desde ese sexenio que fue prácticamente no hubo crecimiento, este está siendo el peor de los sexenios en materia económica. La economía mexicana presenta con el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador uno de los crecimientos más bajos en la historia reciente de México, y en el corto plazo las condiciones lucen complicadas para un mejor ritmo. El crecimiento del Producto Interno apunta a 0.9% en todo el sexenio del presidente López Obrador, desde el gobierno de Miguel de la Madrid, que fue de 1983 a 1988 según el INEGI. Además, fue inferior al 1.9% que creció su antecesor Enrique Peña Nieto, su arrésimo enemigo Felipe Calderón, y también peor que el de Vicente Fox. El crecimiento también resultó inferior al 2.6% promedio estimado en los criterios generales de la política económica del 2019. Quedó muy por debajo del 4% que el presidente López Obrador había prometido. A inicios de su gobierno, el presidente indicó que el eliminar la corrupción, promover el desarrollo y asegurar la inversión pública y privada, tanto nacional como extranjera, sería posible avanzar un crecimiento de 4% a lo largo del sexenio, lo doble de lo registrado en más de 3 décadas. En el 2020 la economía se desplomó un 8.4% por la pandemia y en el 2021 rebotó un 6%, muy por debajo de lo que cayó con la pandemia, cuando muchas otras economías subieron mucho más que lo que habían caído en la época de la pandemia. En el 2022 el Producto Interno Bruto creció un 3.7% y en el 2023 sorprendió la resistencia para anotar un avance de 3.2%. No solo la pandemia provocó un menor dinamismo en la economía, ya que desde inicios del presidente López Obrador se vio un escenario de confrontación con el sector privado por la cancelación del nuevo aeropuerto de Texcoco o la planta de Constellation Brand en Mexicali, Baja California. Es importante, amigos, que recordemos, porque lamentablemente luego se nos olvida y tenemos una memoria muy corta, que cuando se empezó con la cancelación del aeropuerto de Texcoco y posteriormente dijeron no pasa nada, no afecta, pues ya estamos observando que en el corto plazo generalmente este tipo de situaciones no afecta, pero en el largo plazo vaya que afectan a una economía. Esto es importante porque es una lección que nos enseña desgraciadamente la experiencia, donde vemos que muchas de las decisiones que se están tomando hoy, su efecto va a ser en el mediano y largo plazo. Y si no, ya lo veremos con el tema de la reforma judicial,
el tema de la militarización de nuestro país y la eliminación de los órganos autónomos. En estos momentos aparentemente son grandes resultados y grandes logros, pero los efectos serán en el mediano y en el largo plazo. Mejora el clima para la inflación. Se desaceleró hasta 4.66% anual en la primera quincena de septiembre. La inflación de los consumidores continuó cediendo en la primera quincena de septiembre, desacelerándose hasta 4.66% anual, de acuerdo con el INEGI. El clima jugó a favor de la inflación en México, que en la primera quincena de septiembre reportó su cuarta lectura al hilo en desaceleración de acuerdo con los datos divulgados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. En la primera mitad, el Índice Nacional de Precios al Consumidor reportó una variación quincenal de apenas 0.09, con lo que, a tasa anual, los precios al consumidor se incrementaron 4.66. Con ello, la inflación se desaceleró por cuarto mes consecutivo, cuando el dato del 4.83 se reportó en la segunda quincena de agosto. Hay dos índices dentro de la inflación, que es el subyacente y el no subyacente. Se observó que en ambos índices hubo desaceleraciones en la primera mitad de septiembre, aunque algunos rubros continúan con alzas importantes. En la inflación subyacente, que elimina de su cálculo los bienes y servicios de precios volátiles, esta se ubicó en nivel de 3.95 en comparación con la anual desde la tasa de 4.01 registrado en la quincena previa. Dentro de ella, el rubro de mercancías se encareció en 2.94 anual, mientras que en la parte de servicios se presentó un alza de 5.15%. Realmente lo que ayudó fue la disminución en el tema de las mercancías. Y en el caso de la inflación no subyacente, el aumento de precios en la primera quincena de septiembre fue de 6.73%. Que esta no subyacente es, digamos que la más real, toda vez que incluye todos los precios que realmente tenemos que pagar como ciudadanos. Entonces, no perdamos de vista que la subyacente es un indicador que nos permite observar cómo se viene comportando al eliminar los más volátiles, tanto en productos como en servicios, pero la que tú y yo estamos pagando hoy en día es de 6.73%. Bajan tasas ante posible recorte agresivo de Banxico. Los inversionistas están aprovechando los últimos meses de altas tasas en México. Pero ¿cómo cerramos la subasta del día de ayer? Podemos observar aquí que la tasa de CETES a 28 días pasó de 10.40 a 10.35 en esta subasta que se cerrará el día 26 de septiembre. A los CETES a 91 días vemos que pasamos de 10.56 a 10.47. También una reducción importante en lo que se refiere a el plazo a 91 días. Con relación al plazo a 182 días o 6 meses, pasa de 10.54 a 10.36. Prácticamente todos los plazos están yendo a la baja. En lo que se refiere al plazo de 364 días o un año, en esta semana no tuvimos subasta. La subasta en estos momentos es para 2 años o 728 días, que pasó de 10.55 que tuvimos en la subasta de hace 15 días a 9.92%. Esto seguramente nos augura una disminución que conoceremos el día de mañana por parte de Banco de México en la tasa de referencia. Microsoft invertirá $1,300 millones para impulsar la inteligencia artificial en México. ¿Es momento de invertir en Microsoft? Microsoft anunció una mega inversión de $1,300 millones durante los próximos 3 años con el objetivo de fortalecer la infraestructura de inteligencia artificial y promover iniciativas que fomenten las habilidades digitales y de inteligencia artificial en México. En el discurso Microsoft AI Tour 2024 en la Ciudad de México, Satya Nadella, presidente y director ejecutivo de México, reveló este ambicioso plan que incluye el Programa Nacional de Habilidades e Inteligencia Artificial.
Esta iniciativa busca democratizar el acceso a las competencias de inteligencia artificial y alcanzar a 5 millones de personas. La inteligencia artificial es algo que ya tenemos en nuestra sociedad y seguramente llegó para quedarse. Por lo tanto, es sumamente importante que aprendas a manejarla, que aprendas a convivir con ella y sobre todo que entiendas el alcance que pueda tener. Es muy importante que nos eduquemos todos en el uso de la inteligencia artificial que nos permitirá entender y conocer mejor nuestra sociedad actualmente y en el futuro. Microsoft en estos momentos se encuentra de la siguiente manera. Tiré esta línea azul que tenemos acá en el arranque de este año, con lo cual podemos observar que Microsoft ha crecido prácticamente un 15.5%. Por lo tanto, en mi opinión, considero importante tener en el radar a Microsoft porque en estos momentos se encuentra con un precio relativamente alto, es decir, dentro de su rango de precios que se ha movido en las últimas 52 semanas, se encuentra en uno de los niveles elevados. Sin embargo, considerando la narrativa de la inteligencia artificial, que es ya una realidad, el potencial de crecimiento de Microsoft es mucho mayor que el valor actual que tiene, que es de $429. Entonces es muy importante que lo analicemos y lo veamos cómo pasamos de $371 a $429 en este año. En los índices, precios y cotizaciones, el día de ayer las bolsas subieron y México no fue la excepción. La Bolsa Mexicana de Valores el día de ayer creció 2.35%, mientras que la Bolsa Institucional de Valores creció un 2.49%. En estos momentos, los futuros en los Estados Unidos se toman un respiro con el Dow Jones bajando un 0.03%, el S&P 500 baja un 0.07% y el Nasdaq baja un 0.19%. En estos momentos, el dólar se está cotizando en 19.43 pesos por cada dólar, Bitcoin se cotiza en 63.775, Ethereum se cotiza en $2.622, la onza de oro vuelve nuevamente a sus máximos y se cotiza en $2.682. El precio del petróleo crudo West Texas baja ligeramente y se ubica en $70.14 por barril. Esperamos que esta información sea de utilidad y si es así, te recordamos, regálanos un buen like, nos ayuda muchísimo a seguir creciendo. Suscríbete, activa las campanitas y nos vemos mañana.